Titanic, Pearl Harbor, 007, El Mañana Nunca Muere y Comandante de Mar y Guerra son algunas de las películas más famosas producidas en Baja California. Esto y más platicaremos con el crítico de cine Carlos Arabia. Cronos, historias que inspiran. Legado que perdura. Iniciamos. Bienvenidos a Cronos. ¿Sabía usted que la región Tijuana-San Diego se volvió noticia a partir de la filmación de Titanic? Pero si usted cree que Titanic fue el gran acontecimiento, quiero decirle que Tijuana tiene una historia enorme de producción cinematográfica propia y extranjera. Y de eso justamente queremos hablar hoy, aquí con Carlos Fabián Sarabia, un conocedor, un especialista en el tema y autor de un libro de próxima presentación. Carlos, bienvenido, muchas gracias por acompañar. Enrique, bienvenido, gracias por la invitación y pues siempre es un placer hablar de cine y de Tijuana, pues es una combinación pues muy seductora, ¿no? Y como tú dices, pues que el Titanic se haya hundido aquí a unos kilómetros en las costas de Rosarito fue un gran acontecimiento, ¿no? Porque fue una película que sostuvo a la industria de Hollywood en el 97 y que le valió 11 Óscares y sacó $1,000 millones. Sostuvo a la industria y pues fue un gran acontecimiento porque en esa época se inauguraban los estudios, los de Fox Baja, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí pues se detona una industria de producción de cine industrial. Pero como tú bien dices, Tijuana, la historia de Tijuana es más larga en ese sentido y llena de grandes acontecimientos memorables, ¿no? O sea, sabemos que Tijuana en su vida, 135 años, no es una vida tan larga, es la misma edad que cumple Charles Chaplin, ¿no? Charles Chaplin nació en 1889 y cumple con Tijuana 135 años. Entonces, es una historia, pues, a lo mejor larga ya, que pasa el siglo, pero que también nos remite a épocas muy interesantes y poco exploradas, ¿no? De la cinematografía que se realizó en Tijuana, ¿no? Entonces, hay un largo camino, como te mencionaba hace unos momentos, por recorrer, ¿no? Tijuana, la primera película filmada en Tijuana se remonta a 1916. Se llama El Corazón de Paula en español, en inglés se llama The Heart of Paula. Y es la primera película filmada en Tijuana. Podemos partir de ahí. Eso está debidamente acreditado. Sí, como te decía, hay una copia de esa película en la Biblioteca del Congreso. Estados Unidos, no hemos tenido oportunidad de verla. Pero como muchos materiales, o como sucede, ¿no?, con este tipo de materiales, muchos se fueron perdiendo y otros terminaron. La memoria de una ciudad como Tijuana está en otras partes, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer en todos los ámbitos y creo que el cinematográfico es una asignatura pendiente porque de entonces a la fecha, estamos hablando pues, de 108 años para acá, pues muchos directores, muchos actores, actrices nacionales y extranjeros han venido a Tijuana a filmar, a pasearse, a disfrutar de la frontera, de la permisividad que ofrece la frontera y ofrecía en ese entonces, en los tiempos de la ley seca. Recordarás, pues Tijuana era un remanso, ¿no? Y estamos a 2 horas de Hollywood y pues esa condición geográfica, digamos fronteriza, favoreció para que en esa época pues surgieran, ¿no?, polos muy atractivos como era el Casino de Aguacaliente. En los 20s, el Hipódromo, la Avenida Revolución y su oferta tan variada siempre
¿no? Entonces, pues, estamos hablando de que se parte de una época, pues, de cierto esplendor, diría yo, porque muchos directores norteamericanos vinieron, muchas actrices, muchos actores, y a raíz de esta primera película, que es un melodrama hispano, le dicen, una historia ahí muy truculenta de un extranjero que viene acá y se enamora, ya sabes, de la mexican señorita, y es amenazado, ¿no? por las fuerzas oscuras, ¿no? de acá, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se filman muchas películas en los 20s, ¿no? Y vienen grandes actores y actrices a filmar aquí. Y bueno, aprovechando esto que te comentaba de la ley seca, por un lado, el esplendor del casino Aguacaliente, pues se producen algunas películas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la primera película que llevar el nombre de Tijuana se llama A Day in Tijuana, ¿no? Es una película de Mackenzie, se pide el director, y es una película donde un imitador de Charles Chaplin de la época viene de juerga acá, a Tijuana. Carlos Amador, un mexicoamericano que se imita a Charles Chaplin y es demandado por Charles Chaplin por esas imitaciones que hace sin permiso. Él filma y se viene de juerga a Tijuana en esa película, que es la primera de 1925, en la que lleva el título Tijuana, un día en Tijuana, A Day in Tijuana. Curiosamente, Tijuana no se llamaba Tijuana. Intentaron ponerle un nombre que se llamaba Zaragoza, que no prosperó, ¿no? Burocráticamente trataron de imponer ese nombre, y pues ya la leyenda negra ya iba en ascenso, y Tijuana pues es Tijuana y seguirá siendo Tijuana, ¿no? Oye, Carlos, es imposible no pensar en el tema del cine y su relación con Tijuana sin pensar en nombres como el de Rita Cancino, a quien el mundo conocería en algún momento como Rita Hayworth en la industria del cine hollywoodense, pero que surgió de aquí, de Tijuana, y surgió de los escenarios del Casino Aguacaliente. Como no podríamos ignorar, por ejemplo, la presencia de Dolores del Río en Aguacaliente, en Tijuana, y la filmación de una película también, como algunos de los casos quizá más destacados o relevantes de la producción cinematográfica asociada a Tijuana. Sí, acabas de mencionar dos nombres legendarios que coincidieron en una cosa. Ambas se casaron con Orson Welles. Y cada una, bueno, en el caso de Rita Hayworth, pues bailaba a los 14 años, Margarita Cancino, y bueno, después se lanzaría el estrellato con el flamante nombre de Rita Hayworth, ¿no? Y ella, pues era de origen hispano sobre todo, o sea, de un padre también hispano, provenientes de Nueva York, y se asientan aquí en San Isidro, vienen de aquí a bailar de manera constante al casino. Y fíjate que en el caso de Dolores del Río, ella filma una película que es como un punto de referencia muy importante, ¿no? Porque es Sin Caliente, de 1935, y la dirige un director, Lloyd Bacon, ¿no? Ahí en esa película, yo creo, es una de las películas donde podemos ver en todo su esplendor el Casino de Aguacaliente, que ya estaba en una etapa próxima a su colapso, ¿no? Sí. Ya desaparición. Ya había pasado la mejor época, pero bueno, en esa película que es un musical, es una comedia romántica, ¿no? Con todos los estereotipos del mundo, ¿no? El editor americano de la revista, interpretado por Pat O'Brien, viene, se lo traen con engaños a Tijuana, y aquí se enamora de la bailarina Rita la Españita, ¿no? Que es Dolores del Río. Y bueno, todo se sucede en el casino. Hay coreografías bastante vistosas de Busby Berkeley, Lady in Red, Muchacha. O sea,
Entonces, la película reúne mucho talento de la época, ¿no? Y en este caso, pues, lo que nos queda, pues, es una comedia romántica hollywoodense interpretada por una Rita Hayworth, una Dolores del Río, que ya había pasado su etapa de cine mudo en Hollywood, y está próxima incluso a regresar a México, en donde se convertiría en María Candelaria en 1943. Entonces, estamos hablando de personajes como ellos que estuvieron en Tijuana, filmaron en Tijuana, en una etapa de esplendor turístico, no sé, social, comercial. Entonces, esa es una película de referencia obligada, ¿no? Y aparte, 4 años antes, en 1931, hay una película que se llama The Cham, de King Vidor, un cineasta tejano que era una celebridad del cine mudo. Y él viene aquí y filma The Cham. The Cham gana 2 Óscares en ese entonces por la interpretación que hace Wallace Beery de un boxeador en decadencia. Y su hijo, el niño Jackie Cooper, se convertiría después en un gran actor, ¿no? Con una gran trayectoria. Ganan 2 Óscares. La dirección de arte la hace Cedric Gibbons, una de la aristocracia de Hollywood, que también se casó con Dolores del Río, por cierto, antes que Orson Welles. Entonces, ellos filman esa película aquí, y también hay un registro iconográfico de la Tijuana de ese entonces, y ambas películas es una maravilla, porque aparte de la calidad artística que puedan tener estas películas, la verdad que son testimonios históricos súper importantes, porque vemos el Casino de Aguacaliente, el Salón de Oro, los espacios exteriores, vemos el hipódromo con su algarabía y su bullicio, la Avenida Revolución con toda su oferta nocturna, y vemos estos actores, ¿verdad? Ahí, y entonces tenemos la visión de una ciudad que decía, mira, así era Tijuana. Y yo creo que una parte importante del cine es precisamente eso, ¿no? De legarnos una memoria, así como la fotografía o también otras disciplinas pueden legar eso. Pero en el cine lo estás viendo, estás viendo la acción, estás viendo los tejados del casino, estás viendo cómo las bailarinas y los grupos musicales se desplazan por el Salón de Oro, ¿no? O sea, que a muchos nos hubiera gustado mucho conocer, y que si hubiera habido un poco más de, no sé, si llamarle cuidado o previsión, a lo mejor hubiera sido un gran museo, ¿no? Con toda esa riqueza y belleza arquitectónica que había. Entonces, pero bueno, esas películas de Cham del 31 y En Caliente con Dolores del Río 35 se filman ahí, y registra todos los espacios, la subida, cómo está, ¿verdad? El acceso, la Torre de Aguacaliente, ¿no? Estaba ahí donde está ahora el monumento del libro de texto gratuito. Entonces, tú que estuviste en la escuela ahí, te imaginas, y que bajas por esa rampa, ¿sí? Te imaginas cómo estaba esa rampa hace 50 años o hace 80, y dices, este es un lugar célebre, porque ahí iba Johnny Weissmuller, iba Gloria Marín, iban el Gordo y el Flaco, ¿no? Iban todos los grandes actores de la época, y pues a divertirse y demás, ¿verdad? Entonces es un lugar legendario, ¿no? Y el cine nos ha legado estas 2 películas que son muy representativas de una época muy importante. Pero además, en términos de patrimonio cultural, el documento gráfico que difícilmente podrá igualar una fotografía. Una imagen filmada te da tridimensionalidad, te muestra un escenario real, un entorno, tal cual. Sí, la atmósfera de la época, ¿no? Porque era una atmósfera francamente pues glamurosa, donde había dinero, donde había diversión, donde había juego, y donde pues donde te hubiera gustado estar aquí, ¿verdad? Como un partícipe o como testigo, ¿no?
más, ¿no? Y bueno, como el cine hace ese registro y nos sirve para... Ahí están las imágenes en movimiento, ¿no? Y ahí están aquí a un par de kilómetros, aquí en la Prepa Federal, ¿no? Que después se convirtió. Pero bueno, si analizas, estamos hablando de los 20s, 30s, pero lo mismo pasó en las siguientes décadas. En los 40s hay un despegue, por la época hay una estética, hay una corriente que se llama film noir, que son las clásicas películas policíacas, ¿no? Entonces se filma una película que se llama Borderline en el 49, y en donde Fred Murray, el actor, y Clarice Travis, ellos son dos detectives y vienen a Tijuana, son con identidades encubiertas, vienen buscando un ampón, se conocen, se enamoran, hay una serie de cosas. Esa es una película de esta estética film noir que en los 50s agarraría fuerza y daría películas como Kansas City Confidential en 53, 52 y otras películas, Timetable, y hay una película muy importante que se llama, en español le pusieron Sombras del Mal, en México, en Argentina o en España le pusieron Sed de Mal, en inglés se llama Touch of Evil, es de Orson Welles, 1958. Es una película clásica, de esas películas baratas que se hacen, que se conocían como películas de serie B, ¿no? Es una película barata, serie B, que con los años se convierte en una clásica del cine policíaco, ¿no? Y entonces Orson Welles se imagina una ciudad, nunca dice el nombre, le pone los 12 robles, y el elenco pues es de primera, ¿no? Es Charlton Heston como el policía mexicano, ¿no? Honrado. Por primera vez el cine de Hollywood pone un policía mexicano honrado, y es en esa película. El policía corrupto es el del otro lado, interpretado por el mismo Orson Welles. La esposa de Vargas, que es Charlton Heston, maquillado, así para dar la apariencia, es Janet Leigh. Y hay una por ahí adivinadora, leedora de cartas, que es Marlene Dietrich, y sale por ahí en un papel Sasa Gabor. O sea, hay un elenco de primera para una película en donde se imagina, hace requerir una ciudad fronteriza. Se dice que Orson Welles quería filmar en Tijuana, y la Universal, que era la productora, le dijo que filmar en San Diego. Y dijo Orson Welles, pero yo, San Diego, ¿cómo voy a contrastar la frontera? Entonces no le quedó más remedio que filmar en una ciudad más al norte, que se llama Venice, California, que en esa época, en los 50, estaba un poco en decadencia con pozos petroleros. O sea, había una situación de canales como si fuera Venecia, pero una Venecia muy venida menos. Entonces ahí es donde Orson Welles monta este escenario de la frontera México-Estados Unidos. Y es una película muy importante, y hay muchos testimonios donde Orson Welles dice que es Tijuana. Aunque hay otros historiadores y otros que dicen que es Mexicali, que es Ciudad Juárez, o que es por allá Pero pasa un carrito y hay un letrero que dice Jayalay. Hay un burrito cebra. Hay un antro que se llama, una cantina que se llama Rancho Grande. Entonces, como dicen, ¿no? Uh-huh. Es pato, hace cuacuá, es pato, ¿no? Es Tijuana. Entonces, bueno, yo busqué un lugar donde Orson Welles dijera que era Tijuana, ¿no? Y lo encontré después de mucho tiempo. Visítanos en Cronos MX, nuestra página en Facebook. Sugiere temas, comparte tus opiniones y participa con nosotros en este fascinante viaje por el tiempo. Por su cercanía con Hollywood y la existencia de un lugar paradisíaco como pocos en el mundo de los años 20, Tijuana se convirtió en la cuna del entretenimiento para las principales celebridades del cine norteamericano. La gran variedad de locaciones naturales de Baja California es uno de los principales atractivos para filmar en mar, desierto y montaña,
Continuamos con más de la historia del cine en Tijuana y Baja California. Regresamos en un momento. Continuamos con más de la historia del cine en Tijuana y Baja California. La industria cinematográfica tiene la enorme capacidad de crear y recrear escenografías, ¿no? Y de convertir cualquier rincón en un centro de espectáculos esplendoroso y hacer de un lugar majestuoso un lugar de mala muerte, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces lo ha hecho desde hace décadas aquí mismo en la ciudad, en diversos rincones, ¿no? Sí, ahí lo que se reúnen pues son todas las... Pues es el gran oficio, ¿no? De un director como Orson Welles, que aparte de pues haberse casado con Rita Hayworth y Dolores del Río, pues tiene la virtud de ser un director pues de primer orden, ¿no? De esos que estudian. Ya ves que a todos les preguntan la mejor película en el top 10, ¿no? Sí, claro. Y siempre ponen número 1, Citizen Kane, ¿no? Entonces, es Orson Welles. Orson Welles hace la película sobre la frontera, sobre esta frontera hipotética de los 50, que es Tijuana. Y entonces, a raíz de ahí, siguió en los 60, en los 70, siguen haciéndose muchas películas, ¿no? Hay una película muy interesante del 1963, que se llama Dine with a Hello. Es de Boris Sagal, es un melodrama de niños de la calle que compran un boleto del hipódromo y se ganan el premio mayor, pero no lo pueden cobrar porque son menores de edad. Y le piden a un gringo que se los cambie. El gringo agarra el boleto, va a cobrarlo y le da un ataque antes de cobrar el boleto y muere ahí. Por eso se llama Dime with a Hello, como un daime con aureola o con algo así, ¿no? Que los niños se roban de una iglesia, ¿no? Entonces, es una película muy interesante porque registra el hipódromo de la época, la Avenida Revolución. Un hermano de uno de los niños es una bailarina, un stripper en la Avenida Revolución. Entonces, registra muy interesante la época, ¿no? En esa misma década, en el 69, Cher, la cantante, filma una película que ella es como una chica descarriada que viene pidiendo raite. Se roba un carro en Arizona y se viene a Tijuana a trabajar un prostíbulo, ¿no? Y es Cher, pues te digo, grandes personajes siguieron viniendo a hacer películas y la película se llama Chastity. Es una contradicción, obviamente, con el papel de Cher, pero ella se viene como una chica descarriada y cae en Tijuana en los bajos fondos, ¿no? Entonces, fíjate, traemos 30, 20, 30, 40, 50, 60 de películas en donde Tijuana, a lo mejor encasillada, ¿verdad?, en el estereotipo de la ciudad de perdición, obviamente porque el cine norteamericano creó también esa imagen, ¿no? Además era la coartada, ¿no? Pero algunas películas tenían las virtudes artísticas, como En Caliente, como The Champ, como otras películas, como la de Orson Welles, o sea, en donde dices tú, Tijuana tiene otra dimensión. O sea, ahí las historias son las importantes, ¿verdad? Y si la ciudad pues fuese escenario para cosas negativas, pues lo que pide es nada más un buen director, pues que haga una buena película, ¿no? Que narra esa historia sórdida que plasma en su película. Yo defendí a Tijuana mucho tiempo, así en algunos foros y demás, hablando de la leyenda negra, ¿no? Pero con los años me di cuenta que me quedo corto, ¿verdad? A veces la realidad, veo la nota roja y bueno, si alguien acribilla en plena vía una pareja con una niña, hay aparecidos, desmembrados, o sea, ya, la verdad, y luego una imagen de un pozolero, digo ya, francamente la ficción se queda chica, ¿no? Corta.
Hay que destacar que, bueno, hay visiones esplendorosas, glamorosas, interesantes de la ciudad, y hay también la otra visión, la sórdida, la violenta, la negativa, ¿no? Pareciese que están muy vinculadas la leyenda negra de la ciudad, a propósito de esta imagen de ciudad como ciudad de perdición, prostitución, que se difundió muchísimo, sobre todo después de la ley seca norteamericana que hizo florecer el negocio de la prostitución y del alcohol, demandado por todos los norteamericanos que no podían consumirla en su país y que buscaban aquí por razones de mercado consumirlo en Tijuana, resolverlo en Tijuana. Nos volvimos proveedores de ese tipo de servicios, ¿no? Uh-huh. Sí, hay incluso, volviendo así como un flashback, hay una película que se llama Lucky Lady, en donde Liza Minnelli, que trabaja en un cabaret en Tijuana, es una cabaretera que se lía con dos personajes, dos bribones. Uno es Burt Reynolds y otro Gene Hackman. Entonces lo que hacen ellos, se dedican a contrabandear el licor, whisky, ¿no? Entonces ellos forman esa sociedad. Es Tijuana, o sea, a lo mejor pues es esa época es la época de oro. La película es más reciente, creo en los 70s. Pero fíjate, estamos hablando también de Liza Minnelli, de Burt Reynolds, de Gene Hackman, que hacen esa película en los 70s, ¿no? Así como en esa misma época, creo que en 79-80, hay otra película que se llama Borderline, en donde Charles Bronson se viste de paisano y cruza para acá y va a buscar un pollero, a un gringo, ¿no? Que manda una banda de polleros y va y demás, y de repente allá en una imagen, ya ves que en las carretitas de los burritos cebras se pone el año, siempre que eso, y ahí dice 1979. Entonces dices, Tijuana, están haciendo una obra ahí en la calle Tercera, pero es Charles Bronson, que pues tú sabes que Charles Bronson, pues el papel de justiciero, de vengador anónimo, ahí se da en su versión frontera, cruza, y él es alguien de la Border Patrol y viene atrás de un pollero a Tijuana. Entonces, son, como te comentaba, películas que bueno, a lo mejor sacan provecho temáticamente a los temas que pueden ser como más, ¿verdad? Y Tijuana siempre ha lidiado con eso, ¿no? Siempre ha sido un escenario, incluso cuando suceden cosas, pueden suceder cosas como negativas en Mexicali o en Ensenada, pero mejor las ponen en Tijuana para que tenga más, ¿verdad? otra raya al tigre, ¿no? O sea, entonces eso sucede mucho con Tijuana, que es una coartada también a nivel internacional, ¿no? Para películas policíacas de contrabando y traición, y también para aventureros y turistas y de todo, ¿no? Inmigrantes de paso. Oye, Carlos, pero Tijuana les encanta. Ha sido como un panal lleno de miel, ¿no? Porque se reúnen dos condiciones. Primero, la industria norteamericana está asentada primordialmente en Hollywood, aquí a unos pasos. Y el mejor ejemplo para ilustrar un cliché, para generar una producción cinematográfica en torno a un cliché, bueno, pues este lugar, como dirían los norteamericanos, un clásico Dusty Border Town, ¿no? Un típico pueblo polvoso, polvoriento, fronterizo. Y el más cercano, Tijuana. Como en Traffic, ¿no? La película del 2000, ¿no? Es un gran director, Steven Soderbergh, un reparto internacional, Michael Douglas. Benicio del Toro es un judicial, sí, tijuanense, que curiosamente con acento puertorriqueño. Sí. Entonces, pero bueno, ahí la cuestión de la lógica no importa, ¿no? Ahí es, el judicial es tijuanense, siempre tiene un problema
siempre los personajes de Tijuana tienen algo como que los atormenta y demás, ¿no? Sucede en muchas películas que tienen un pasado oscuro, tienen algún dilema moral, o sea, traen algo, ¿verdad? No sé, el cine se ha pintado así, ¿no? Pero por ejemplo, en la película Traffic, lo que tú ves como todo un andamiaje internacional del tráfico de drogas, la situación de Tijuana se resuelve con un filtro amarillento para dar la sensación de más molestia, de más desasosiego, desencanto. Baja California, en el 2023 llevó a cabo 130 producciones cinematográficas. Un año antes, con una cantidad similar de producciones, la derrama económica fue de $12 millones. Visítanos en Cronos MX, nuestra página en Facebook. Sugiere temas, comparte tus opiniones y participa con nosotros en este fascinante viaje por el tiempo. Regresamos en un momento. Continuamos. ¿Cuál dirías que ha sido quizá la década más productiva cinematográficamente hablando? Bueno, estas producciones que hablamos desde el inicio, siempre ha habido. Lo interesante aquí es cualitativamente algo diferente, ¿no? Resulta que en 1994, María Novaro, la realizadora, actual directora de IMCINE, ella viene a un encuentro de cineastas y videoastas en el Colegio de la Frontera Norte, en donde se reúnen las cineastas mexicanas y de Estados Unidos, ¿no? De latinas. Entonces, de ahí se genera un interés de ella por filmar una película en Tijuana que lleva a cabo en el 94, se llama El Jardín del Edén. Es una película en coproducción con Canadá y es un mosaico de historias fronterizas con un reparto combinado de actores mexicanos. Hay una actriz canadiense, Renee Coleman, que hizo con Madonna una película sobre mujeres beisbolistas hace mucho, a League of Their Own, creo. Y esta Renee Coleman es una escritora que viene para acá y tiene una amiga chicana que estudia y ven problemas de identidad. La canadiense americana quiere pues aventuras porque es una escritora que busca de temas, y por ahí se topan con un aspirante a migrante que es Bruno Bichir, y hay una madre soltera que llega de interior, que es interpretada por Gabriela Roer con sus hijos. Hay un personaje de la tía Juana, que es Ana Ofelia Murguía, que tiene una tienda de segunda. Entonces es un mosaico de historias, ¿no? Y es interesante porque ahí volvemos a lo mismo. Y hace poco lo comentaba con María Novaro. El registro, digamos, el testimonio es súper importante. Porque hay una toma de la frontera, de la línea en playas, en donde no está la malla ciclónica. La malla de acero no está en la playa abierta. Entonces está en 94, estamos hablando de una etapa donde se endurecen las medidas migratorias, donde está aquella iniciativa 187 de Pete Wilson, recordarás. Entonces, la misma directora comenta que ese ambiente le dificultó. Además se filmaba en 35 milímetros, que pues son formatos que requerían un despliegue, ahora pues que es imposible, es impensable, ¿no? O sea, es un despliegue, y ella filma esa película de manera bien intencionada. Es importante la película, y lo importante de esa película es que es el punto de referencia, porque a partir de esa película, estamos hablando de 30 años para acá, ahí se empieza a filmar y se empieza a directores de la región a profesionalizar y a buscar hacer sus propias historias, su versión de la ciudad. Entonces eso es muy importante porque ya es un salto, ¿verdad?, a otro escenario. O sea, ya no son los directores del cine nacional que viene a
bueno, todavía vienen, ¿no? Pero, y norteamericanos y también, y por ahí hasta un francés, ¿no? Vienen a filmar. Pero ya hay directores de aquí que les tocó vivir, ir a la escuela aquí, subirse al transporte, convivir, en donde ya hablan de manera natural sus actores. Entonces, ya cualitativamente, la aportación que ellos hacen en comedias, dramas y todo tipo de producciones, pues ya se siente original, ¿no? Es algo genuino, y ya no son chicos de la Condesa queriendo hablar como tijuanenses. Entonces, cualitativamente, pues es un salto a un escenario de producción, pues con historias que son más de aquí, ¿no? Se sienten más genuinas, y hay directores jóvenes que se prepararon, que salieron, fueron al CCC, al CUEC, a las escuelas de cine, al Southwestern College, a UCLA, y entonces estudiaron cine, regresan, hacen sus historias y están destacando. Oye, Carlos, pero eso corresponde a una etapa más reciente de Tijuana, Sí. donde ya tenemos cineastas surgidos de universidad, ¿no? Sí. Gente formada en la universidad a partir de esta decisión de una gran cantidad de escuelas privadas de crear la licenciatura en cinematografía y demás. Pero hasta antes de esto, el cine que hemos conocido, esencialmente producido por norteamericanos, que tiene a Tijuana como referencia, también tuvo una contraparte mexicana, ¿no? Una industria mexicana del cine que buscaba recrear y reproducir los mismos clichés sobre la frontera típica, los temas de migrantes, los temas de contrabando, los temas del narcotráfico. Y en otra etapa, la producción tijuanense de videohomes, ¿no? De videos, para consumo casero, por ejemplo. El hecho es que Tijuana, por sí misma, no había tenido una producción propia de cine. ¿Cuándo la identificas con más claridad? Bueno, el punto de referencia es la película del Jardín del Edén, porque es el 94, cuando esta directora hace esta película. Es una aportación muy importante. A raíz de ahí, el siguiente año, en 95, Héctor Villanueva hace un falso documental, ¿verdad? Todos los viernes son santos, y eso abre otra a la entrada al espacio estudiantil y demás, a incorporarse, ¿no? A esas. Y al final, a los 90s finales, pues hay una película como Santitos, en donde Tijuana sigue siendo el escenario donde la protagonista viene a buscar a su hija, que le dicen que está en la zona norte, ¿no? Dolores Heredia es el personaje, vienen acá y pues van a buscar. Y hay una película muy importante, a ti te gustaría, no sé, seguramente la conoces, se llama Bajo California, el límite del tiempo, de Carlos Volado. Carlos Volado es uno de los directores más consistentes del cine mexicano actual, es un gran editor, es un gran fotógrafo, guionista. Y entonces, en el caso de él, hace esta película que es un recorrido de una artista chicano que se adentra en la baja a la búsqueda de sus ancestros, ¿no? Todos se veían arce. En allá, ahí se se deslumbra entre las pinturas rupestres, hace un viaje como de especie de redención. Él trae también algunos problemas familiares, trae también el cargo de conciencia de que atropelló una migrante. Entonces, en su viaje para acá, pero lo interesante es el recorrido del paisaje. Se va haciendo instalaciones con los huesos de ballenas, va pasando, o sea, bueno, tú has de saber ese viacrucis de caminar en esas regiones, los personajes, el paisaje, lo que encuentra, ¿no? Entonces, es una gran película que se filma en 1998. Viene Mariano Varo, Springal filma Santitos, Volado filma Bajo California, Fernando Sarillana filma Hasta Morir, en donde hay una relación entre unos personajes que vienen y unos cholos, ¿no? De la Liber, ¿no?
pero son directores que buscan, nacionales que buscan otras cosas, ¿no? Son directores formados, ¿no? Claro, hay muchas películas que es la coartada, ¿no? Tijuana Caliente, ¿no? Y Asalto en Tijuana. Esa tiene lo suyo también, es una película de carreras del hipódromo y el personaje es Mario Almada, que es contratado para robarse un caballo del hipódromo y pasarlo en helicóptero por medio de las torres del hotel del Gran Hotel Tijuana, ¿no? Entonces, pero fíjate, estas películas tienen esa riqueza. Al menos yo quiero encontrarle algo, ¿verdad? Entonces hay un momento en donde un personaje está hablando en el Big Boy por teléfono y hay una toma en donde se ve el toreo de Tijuana, ¿no? Entonces, esas imágenes, pues son parte de, ya es para conocer, esa es la memoria, ¿no? La memoria audiovisual que está desperdigada y que estas películas a lo mejor sin muchas pretensiones artísticas, estéticas, pero tienen lo suyo, o uno le puede encontrar ciertas cosas, ¿no? Si te fascina saber cómo esa ciudad hace 50 años, o 40, o 100, dices tú, wow, o sea, pues tengo esto, ¿no? Claro, hay muchas películas que hay un apartado que no hemos mencionado, que esas películas fueron recreadas en estudios de Burbank o de la Warner en Los Ángeles, ¿no? Pero sí te dan en muchos aspectos, muchas sí tienen como escenario natural a esta zona, y pues estas películas que mencionamos pues son algunas de ellas, ¿no? En Tijuana ha sido el escenario, la escenografía para la producción cinematográfica mexicana y norteamericana. Pero mucha gente ignora que en el vecino poblado, municipio de Tecate, había un cine pueblo. Sí. Donde se filmaron westerns norteamericanos. Sí. Como Durango tuvo su cine pueblo y su producción cinematográfica de western, Tecate tuvo lo suyo, y estamos aquí a una hora, ¿no? Sí. Donde se recrearon escenarios, escenografías de el oeste norteamericano, y se recrearon muchas películas, se hicieron muchas películas ahí, pero con independencia de la cercanía de la industria cinematográfica y del uso de esta zona en general como sede para filmación o como el lugar icónico ideal para un guión típico, ¿no? Prototípico de película, ¿no? De cliché. Tijuana tuvo también una época de cine donde también hubo influencia, algo de influencia europea, o por lo menos interés de Europa sobre la frontera, en la presencia de artistas europeos, de sudamericanos en esta región, ha sido una constante. Sí, a nivel de producción ha habido diferentes iniciativas, ¿verdad? Sé que hubo alguna en los 40, entre algunos actores y actrices se trataron de formar una sociedad que impulsara, ¿no? La producción en la región. La experiencia que comentas de Cine Pueblo en los 70 también, sobre todo para cierta línea de películas, ¿no? Y la experiencia en los estudios Fox Baja, ¿no? En Fox Exploration, que les llamaba Fox Baja Studios, en el 97. Recordarás que con estas pues producción del cine industrial, ahí se formó Waterworld con Kevin Costner, In Dreams de Neil Jordan, aquel Master and Commander con Russell Crowe, ¿no? Deep Blue Sea. Sí, entonces recordarás también que estamos hablando en el caso de los estudios Fox del 97, que es la película del Titanic, y que los estudios se construyen. Previamente estábamos hablando de casi una delegación de la ciudad de Tijuana,
Rosarito en 1995-96 se vuelve un municipio. Entonces, eran las playas eran playas de una extensión de Tijuana. Entonces, estamos hablando de que ahí hubo un intento con mucha proyección internacional, como decías al principio, de los estudios Fox, ¿verdad? Que, bueno, lamentablemente, pues, recientemente cerraron sus puertas definitivamente y bueno, quedó ahí como una iniciativa que buscaba o que tuvo su momento y muy importante en este tipo de producciones internacionales, ¿no? Del cine industrial, y que son polos que, bueno, de desarrollo que se van presentando, ¿no? Yo creo que, no sé, será cuestión de ver los saldos de lo que ahí se hizo y también de buscar las causas del cierre, ¿no? Siento que era un proyecto de mantener a una región que ofrece muchas ventajas, ¿no? Como locación. Entonces, para todo tipo de historias, ¿no? Entonces, ese es el balance en cuanto a los intentos por producir cine regional, ¿no? No abundan, estamos hablando de 3 o 4 iniciativas y bueno, hasta la actualidad, ¿no? Donde hay un ambiente, hay un dinamismo, pero con otras formas de hacer las cosas. Carlos, no quisiéramos cerrar sin que nos platiques sobre el libro que vendrá, sobre tu obra. Bien, fíjate que en el 2005 me invitaron a dar a presentar una ponencia en el Festival de Guadalajara, en un coloquio de la historia del cine regional, y yo iba con el cine y la leyenda negra de Tijuana y en el afán de defender a Tijuana, ¿verdad? Un poco de esa leyenda negra, claro, mencionar lo que era, ¿no? Y demás, como te digo, con el tiempo mi percepción fue cambiando, ¿verdad? Y bueno, a raíz de ahí, pues le fui dando seguimiento así muy detallado a todo lo que se producía sobre Tijuana, ¿no? A todo lo que se filmaba en Tijuana. Me tocó estar cerca de algunas producciones, ¿no? Estuve cerca de la de María Novaro, que te mencionaba, el Jardín del Edén, y estuve en otras cercanamente, también como promotor cultural, como promotor cinematográfico. Me hice la muestra de cine fronterizo, en donde buscaba estas películas o invitar a los directores que hacían películas en Tijuana o sobre Tijuana a que vinieran y a reflexionar sobre el tema, ¿no? Entonces, lo que hice fue una investigación por más de 15 años, en donde hago este panorama de Tijuana, una ficción cinematográfica desde 1916 al 2023. Estamos hablando de 107 años, ¿no? Más de un siglo, en donde hago un recuento de las películas de ficción. Ahí hago hincapié ficción, ¿verdad? Porque pues hay muchos documentales y muchos cortometrajes, pero que ese va a ser materia de otra publicación. Entonces yo me enfoco a las películas de ficción, y hago un recuento y hago un anexo con 135 películas con sus fichas técnicas y sinopsis que fueron filmadas en Tijuana o que tratan sobre Tijuana. Y pues el 135 no es fortuito, como podrás imaginar. No, claro. Coincide con el aniversario de Tijuana en este mes. Carlos, si yo te pidiera que hicieras un resumen brevísimo a partir de 2 palabras, cine y Tijuana, ¿qué dirías en una frase? Es una relación correspondida, como cualquier relación, con sus altas y bajas, y además, pero siempre muy apasionante. Nos quedamos con eso, Carlos. Gracias. Gracias por habernos acompañado aquí en Crono. Gracias a ti.